Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda parte de métodos de planificación. El día de hoy vamos a hablar de todas las mezclas hormonales de depósito y transvaginales que existen en el mercado que les pueden ayudar para planificar. En nuestro primer video hablamos de dispositivos a largo plazo, como son el intrauterino hormonal, el intrauterino de cobre y el implante subdérmico. Y aunque el implante subdérmico es un método hormonal, pues lo dejamos en los métodos a largo plazo. Estos métodos de los cuales vamos a hablar hoy son combinados, orales intramusculares como inyectable mensual, el inyectable trimestral que es el propio de la mujer lactante y el anillo vaginal. ¿Qué es lo bueno de las pastillas anticonceptivas? Entonces, el perfil de la paciente que va a utilizar planificación por primera vez, la que es temerosa de pronto de utilizar métodos a largo plazo, o aquella que desea utilizar a corto plazo debido a que está planeando un embarazo o simplemente le da miedo utilizar algunos de los que hablamos del video pasado, esta paciente es la que va a utilizar estos métodos. ¿Cuál es la comodidad de ellos? Al ser hormonal, la función de ellos va a ser bloquear la ovulación y va a producir una menstruación ficticia, por así decirlo. Va a ser una menstruación producto del ciclo hormonal. Generalmente la mujer no va a sentir o no debe sentir ningún cambio hormonal producto de la pastilla. Y el cambio en la menstruación tal vez se va a hacer con menstruaciones más escasas, de pronto cambio en la coloración y en la cantidad y tal vez en la duración de la misma. En cuanto a las mezclas que podemos encontrar, generalmente, no siempre, generalmente van a tener dos tipos de hormonas, el estrógeno y la progestina. La progestina va a cambiar en los diferentes tipos de marcas que encontramos en el mercado. Esas progestinas tienen funciones adicionales que nosotros podemos utilizar para nuestro beneficio. Por ejemplo, esta pastilla tiene dos tipos de progestinas, de una progestina y un estrógeno. La progestina que tiene esta pastilla, adicional a conferir lo que estamos buscando, planificar, o sea, evitar un embarazo, nos va a ayudar a mejorar la apariencia de nuestra piel, a mejorar las características del cabello, o sea, a disminuir la grasa, el acné. Entonces, si con una pastilla yo puedo planificar y verme bien, va a ser una pastilla muy útil para nosotros. Hay otras mezclas, pacientes que tengan, por ejemplo, síntomas premenstruales, o sea, muchos cambios en el ánimo, dolor mamario, mucho cólico, va a haber otros tipos de pastillas que les van a ayudar mucho. Estas pastillas también pueden ser de toma interrumpida o toma continua y también puede variar la concentración del estrógeno. Para poder hacer este análisis, obviamente hay que hacer todo el análisis que hacemos en una consulta con la historia clínica, los antecedentes personales, hacemos un examen físico mirando cómo está el peso, cómo está las mamas, bueno, cómo está en general la paciente, si fuma, no fuma, si tiene alguna enfermedad asociada y si es elegible para utilizar este tipo de métodos. Bueno, hay otros que también nos van a ayudar a las que tienen algún síntoma o cambio en el ánimo muy drástico, que tiene tendencia a la depresión, que se deprime mucho con la menstruación, es la paciente que va a ser muy candidata a utilizar este tipo de hormonas. ¿Listo? Bueno, entonces, continuando con lo que les está explicando, dentro de los anticonceptivos orales, después de que ustedes vienen a la consulta, las evaluamos, las pesamos, las tallamos, hablamos con ustedes, los síntomas, cuánto están sufriendo ustedes el día que van al colegio, que van a la universidad, que están trabajando, el cólico, el montón del sangrado, el dolor de cabeza, la depresión, definimos qué pastas vamos a tomar. Además, no solo eso, sino que ustedes también nos cuentan qué es lo que quieren tomar. Resulta que hay uno que a mí personalmente me gusta mucho, que ahorita estuve peleando con Lina, que yo quería presentarles, porque es un método que a mí me encanta personalmente, yo lo recomiendo mucho, porque es un método que tiene, ustedes ven que tienen muchos colorcitos, estas pastillitas tienen diferentes colores, y es que este método se asemeja mucho a lo que pasa normalmente dentro del cuerpo, al sube y baja de las hormonas. Como las otras pastas que mostró Lina, estas pastas tienen estrógenos y progesterona en conjunto, sino que la dosis varía todo el mes. ¿Qué es lo mejor de todo? Para esas mujeres que sangran muchísimo, que el cólico es muy fuerte, la que está cerquita a la menopausia o la que apenas le llegó la menstruación, es un éxito. Para mí estas son de las mejores, yo personalmente lo utilizaba antes. Es muy chévere, a mí me gusta mucho. ¿Qué es bueno de este tipo de pastillas, como explicaba Lina ahorita? Que
tiene 28 días de seguimiento. Entonces, por ejemplo, tú te tomas la pasta todos los días, nunca suspenden, no tiene cómo olvidarse la tableta. Lo que me parece, por ejemplo, a mí que sucede con los pacientes que utilizan tabletas de 21 días. A veces las de 21 días las toman los 21 días, que es como, por ejemplo, esta de acá. Son tabletas que, miren, todas vienen del mismo colorcito. Como todas vienen del mismo color, ustedes toman una tableta todos los días a la misma hora, y lo que sucede entonces es que al completar 21 días descansan 7 días y vuelven a empezar. En cambio, estas otras que tenemos, miren que cambian de color todas, y por acá tiene unas que presentó Lina que son rosadas con blanco, y estas que tenemos acá también, miren, estas se ven más rosaditas. Es que ustedes terminan de tomar ese paquete de color, y luego las blancas son un placebo. El placebo quiere decir que no tiene medicamento, pero es para que a ustedes no se les olvide cuando tienen que tomar el medicamento. Entonces, este es igual, ahorita Lina vuelve y les explica bien cómo es que es la toma de medicamento, qué pasa si se les olvida o no. Yo les voy a explicar primero los otros métodos. Dejando de lado bueno, nos falta aún dentro de las pastillas, unas pastillas que son de solo progesterona. La progesterona sola es una pastilla que se toma generalmente en mujeres que están lactando, mujeres que no pueden tomar estrógenos porque les da mucha migraña. Acá tenemos una, por ejemplo, no está aquí, pero bueno, les vamos a mostrar unas, porque son pacientes que les da migraña cuando se toman la pastilla, que les da muchas náuseas, que están lactando, o que por enfermedades que tienen, las pacientes que tienen lupus, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Acá tenemos una, solo pueden tomar progesterona. Es muy segura si la toman todos los días a la misma hora. Si usted no la toma todos los días a la misma hora exacta, pierde la efectividad. Es chévere para esas pacientes que durante la lactancia no quieren aplicarse la inyección, sino tomar las pastillas de solo progesterona. Eso también lo evaluamos el día de nuestra consulta. Listo, ahí quedamos con los anticonceptivos orales. Vamos con los anticonceptivos inyectables. Los inyectables son en ampolla. Inyectables tenemos dos tipos, el que es mensual y el que es trimestral. El mensual, que es este que tenemos aquí, que es un ejemplo, también tiene progesterona y estrógenos. Se utiliza cada mes el mismo día de la aplicación. Si ustedes quieren empezar a planificar con pues principalmente asesoría, pero luego, a partir del primer momento que ustedes la aplican, cada mes exactamente la misma fecha deben aplicarlo para que tenga una buena efectividad. La efectividad se cumple si ustedes, además de aplicarla muy juiciosa, no toman antibióticos durante el tratamiento, ni utilizan ningún otro medicamento que tenga alguna absorción en el hígado, como la desparasitación. Este se afecta igual que los anticonceptivos cuando ustedes toman otro medicamento. ¿Qué es lo bueno de esto? Que a muchas mujeres les baja el volumen de menstruación. Entonces hay mujeres que tienen unos sangrados muy importantes, que tienen además dolores fuertes, y se controla con el ciclo. A algunas mujeres no les gusta que no les llegue la menstruación, y también puede suceder que no les llegue la menstruación. Pacientes que pueden estar aplicando esta inyección pueden tener síntomas por los pezones, secreción como de una lechita un poquito. Esa lechita es secundaria a la estimulación que tiene esta inyección en el sistema nervioso central. Puede suceder, si eso les sucede, igual acudan a su ginecólogo, aquí estamos para servirles, pero sepan pues que puede producirse con esto. Algunas pacientes que inician con un peso alto durante la aplicación de pueden también tener un aumento de peso. Pero ¿cómo sabemos si a quién le va a aumentar y a quién no? Únicamente los pacientes que tienen una adecuada valoración y que cuando la empiezan a aplicar es que nos damos cuenta qué efecto va a tener sobre el peso, ¿cierto? Esta es la otra inyección, que es la trimestral. La trimestral es solo progesterona, y similar a estas pasticas, se utilizan pacientes que tienen cualquier problema con la toma de medicamentos que tengan estrógenos. Y seguimos con el otro, que es el anillo. Nuestro favorito. Este es nuestro favorito en la consulta. Este es un anillo que culturalmente tiene como muchos problemas, ¿cierto? Pero es como cultural, porque cuando uno se lo muestra a una paciente casi se muere, se desmayan, convulsionan. Luego de que se paran podemos explicarles qué es esto. Para nosotras es muy chévere. Miren que es un anillo, miren el tamaño que tiene el anillo respecto a la palma de la mano, y este anillo es de silicona. Esto no produce ninguna reacción a las que son alérgicas al látex ni nada. Este anillo tiene adentro progesterona y estrógenos, pero como no tiene ninguna absorción sistémica, o sea, la paciente no se lo toma, no se lo aplica, únicamente viene y se absorbe aquí, en la zona de la vagina. Pues tenemos nuestra pelvis, ¿no?
Sí. De las partes. Ah, bueno, entonces esta es la pelvis que tenemos en el consultorio con la que siempre les explicamos a ustedes en qué consiste la inserción del anillo. Esta pelvis nos muestra la ubicación del útero, los ovarios, eso, esta es como partida a la mitad, ¿no? El útero, acá vendría el ovario, este es el recto, la vejiga y la vagina. Miren que la vagina tiene un fondo, la vagina llega hasta algún lugar y el anillo se ubica es precisamente dentro de la vagina. Acá tenemos nuestra vagina, estos son los labios vaginales, este es el canal vaginal. Lo que va a hacer la paciente cuando tiene el anillo es doblar el anillo y meterlo dentro de la vagina, con un dedito, únicamente. Con un dedito, como se pondría en un tampón, lo empujan. Y el dispositivo queda por dentro de la vagina, no molesta, no talla y es muy raro que llegue a salirse. Durante la relación sexual no produce ningún problema. Él se queda ahí, ¿cuántas semanas? 3 semanas, lo equivalente a 21 días. ¿Cuántos 21 días? La caja completa. Una cajita de anticonceptivos. O sea, ustedes empiezan un día y cuentan en su calendario 21 días. Al día 21, eso equivale a esto. sin tantos síntomas como podría darle alguna mujer la toma de los anticonceptivos orales. Pero Lina nos sacó el anillo y no les mostró cómo se saca el anillo. Perdón. Y volvemos y metemos el anillo dentro, lo tenemos adentro. Sí, ¿saben qué es lo chévere? Que si se sale durante una relación sexual, lo lavan con agüita caliente y vuelven y se lo meten. No pasa absolutamente nada. Cuando lo van a sacar el día 21, meten el dedito y lo enganchan. Lo importante es simplemente eso, engancharlo. Usted lo engancha y lo trae de adentro de la vagina y lo saca. Espera 7 días, que es lo igual a lo que pasaría cuando usted está tomando algún anticonceptivo oral, y a esos 7 días llega la menstruación y vuelven, inician y ponen otra vez otro anillo. Eso es lo chévere de esto y a nosotros nos encanta porque disminuye el sangrado, es muy cómodo y uno pierde, por ejemplo, con estas que hay unas que sufren de gastritis, entonces se toman la pasta y le da la gastritis, le da la migraña. No sucede tanto a veces con el anillo. Bueno, ¿qué tenemos por ahí de preguntas? Bueno, nos quisiera hablarles también de lo malo. No todo es bueno, no todo es perfecto, no existe el método perfecto, quisiéramos que existiera el método perfecto, pero sí existe el método que más se acerque a nuestros intereses, ¿cierto? Obviamente vamos a ignorar planificación porque si estamos utilizando algo de esto es porque deseamos planificar. Entonces, estos métodos, todos los métodos de los que hablamos acá respecto a los que hablamos la vez pasada, tienen una eficacia un poco inferior. ¿Por qué es un poco inferior al anterior? Porque depende de nosotros. Y si algo depende de los humanos, hay errores. Entonces, ¿de qué depende? De si nos olvidó la pastilla, si lo tomamos en el horario que no era, si utilizamos de manera inadecuada el medicamento. También como es oral, influyen ciertas cosas. Si la paciente tuvo vómito, diarrea, como dijo Natalia ahora, si está tomando medicamentos que pueden interferir, los más comunes, los antiparasitarios, los antibióticos, el alcohol, pacientes con consumo crónico de medicamentos anticonvulsivantes o algún otro tipo de medicamento que tenga metabolismo hepático, tal vez ellas no sean las mejores para esto. ¿Por qué? Porque o disminuye la eficacia del medicamento que está tomando, en este caso pongamos el ejemplo de una paciente epiléptica, al disminuir la eficacia del medicamento de la epilepsia, pues pueden presentarse crisis y no es lo ideal, o peor aún, disminuir la eficacia del anticonceptivo y la paciente quedar embarazada y es un embarazo no deseado. Entonces, en este caso, este tipo de medicamentos. ¿Qué más? Bueno, afecta un poquito de pronto la piel. Como vemos, hay unos que afectan para bien la piel, disminuyendo la grasa, el acné, la caída del cabello, la grasa del cabello, pero algunas se pueden manchar la cara. Son esas manchas que vemos acá alrededor de la nariz, la frente y los pómulos. Eso se llama melasma, ¿sí? Se mancha la cara, es una coloración más café de lo habitual y puede ser producto de las pastillas que tengan estrógenos. Algunas pueden empeorar el acné, algunas inclusive pueden empeorar la grasa de la cara, afectar el peso o disminuirlo demasiado o aumentarlo también. Entonces también hay que hacer pues ahí como un análisis. ¿Quiénes van a hacer esto? Tristemente no sabemos. O sea, la idea es que probemos, empezar a hacer y utilizar los métodos, mirar cómo nos va yendo. La ventaja es que hay muchas marcas en el mercado que nos pueden ayudar, aunque hay reacciones adversas que pueden producir los anticonceptivos que nosotros podríamos predecir e idealmente pues tratar de evitar, pero hay muchas reacciones que pues desconocemos quién las puede hacer. Nos preguntan
si las pacientes que utilicen métodos de solo progestina, ya sea la inyectable trimestral o la tomada, pueden utilizarla cuando no están lactando. La respuesta es que sí, ¿cierto? Estas pacientes que utilicen solo métodos de progestina, pues idealmente sean las que tengan alguna contraindicación para el uso de estrógenos y deban utilizar la progestina o simplemente lo deseen. ¿Cuáles son las progestinas? Las que habíamos hablado la vez pasada: el implante subdérmico, el dispositivo intrauterino, la pastilla o la inyección trimestral. Cualquiera de ellas va a tener un efecto hormonal muy similar y una eficacia muy similar. ¿Qué hacer, Natalie, cuando se nos olvide una pastilla? Bueno, ¿qué pasa cuando se nos olvida una pastilla? Depende del tipo de pastilla que estemos tomando. Vamos a hablar de las pastillas que tengan ciclos de estrógeno y progesterona, o sea, de los anticonceptivos combinados. Cuando estamos tomando un anticonceptivo que tiene los mismos colores todos y se nos olvida una sola pastilla, lo que hacemos inmediatamente es, cuando yo me acuerde de que se me olvidó esa pastilla, por ejemplo, mi dosis es a las 8 de la noche todos los días. Hoy son las 7 de la noche y me acabo de acordar que no me tomé la pastilla de ayer y tengo pendiente la pastilla de ahorita. Si se me olvidó la pastilla de ayer, me tomo ya en este instante la pastilla que olvidé ayer y ahora me tomo la de las 8 de la noche. ¿Qué pasa? Tengo que tener mucho cuidado porque en esos siguientes 7 días puedo tener un riesgo de embarazo y debo usar condón como si no hubiera tomado pastas en ese tiempo. Hacemos aclaración que siempre hacemos énfasis en que deben utilizar condón siempre, pero si se olvida una pastilla, con mayor razón deben utilizar un doble método para planificar. ¿Y qué pasa si nos olvidan dos pastillas? Si nos olvidan dos pastillas, el método va a disminuir su eficacia demasiado. Entonces, la idea sería o suspenderlo, esperar a reiniciar una nueva menstruación y volverlo a empezar. Si ustedes han notado que se les está olvidando mucho, que no han tenido buena adherencia, este no es el método y hay que cambiarnos a un método que nos asegure la adherencia. ¿Cuáles son las características importantes para elegir cualquier método de planificación? Uno, el costo. Obviamente que tengamos asequibilidad económica para poderlo tener cada mes. Dos, la adherencia, o sea que cada uno, sea el método intramuscular, sea el método oral, tengamos una adherencia adecuada, que nos guste, que nos sintamos cómodos utilizando y obviamente que no lo olvidemos, ya sea no olvidar la fecha de la inyección o la hora en la que estamos tomando nuestra pastilla. Bueno, por acá tenemos una pregunta frente al anillo. Nos están diciendo que si tiene alguna contraindicación para la lactancia. Sí. Acuérdense que hablamos que en la lactancia solo podemos utilizar medicamentos que tengan progesterona únicamente, porque los estrógenos pasan la leche al recién nacido, bien sea femenino o masculino. Y entonces, si los estrógenos pasan al recién nacido y es una mujer, puede producir incluso cambios y menstruaciones antes de tiempo, no antes de tiempo a los 12 o 13 años, sino que una niña tenga un desarrollo exagerado de sus genitales. Igual puede pasar con un hombre, se llama efecto feminización. Entonces no debería utilizar ningún método que tenga estrógenos. Entonces el anillo en la lactancia no se puede. Por acá nos hablan también que si el anillo sirve para las varices. La ventaja del anillo es que tiene una dosis tan bajita, porque como no se toma, no se inyecta, no tiene que pasar por el hígado, hacer todo el metabolismo, llega directamente al área genital, que es donde se necesita. Puede tener muy buen efecto en los pacientes que tienen varices, pero si hay un porcentaje muy pequeñito que puede que lo utilicen y les dé dolor en las piernas o hinchazón y tendrían que sacarlo. Pero es un buen método como para iniciar y probar en las pacientes que tienen varices también. Algo no tan chévere del anillo es que él va a producir una reacción inflamatoria en la vagina, porque es un cuerpo extraño, y se va a ver como aumento en el flujo. Entonces, si la mujer ya de por sí va a tener producción de flujo, porque el flujo es normal, ya habíamos dicho la otra vez en el otro en vivo, que el flujo es una producción de células muertas, bacterias, hongos que normalmente va a producir el cuerpo. Al tener este tipo de dispositivos, que también es un dispositivo vaginal, o el dispositivo intrauterino, todos ellos van a producir una reacción inflamatoria un poco aumentada, aumentando la producción de flujo. Entonces, eso es un punto que tener en consideración. Se puede aumentar la cantidad de flujo sin ser patológico, o sea, sin causar piquiña o sin tener mal olor. Pero si estamos viendo que la producción de flujo está exagerada y nos está produciendo cambios en el pH, llevándonos a infecciones vaginales recurrentes,
pues ya de pronto no sea el mejor método. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Como les dije, hay que tener en cuenta lo bueno y lo malo para poder tomar una decisión adecuada en el momento de planificación. Si lo puedo utilizar una niña o una mujer que no ha iniciado su vida sexual, sí lo puede utilizar. Esto no va a afectar nada en la mal llamada virginidad. La virginidad es mental. Conclusión, eso nada que ver, nada, no hay ningún cambio físico. Pues porque es verdad, sino que yo sé que muchas mujeres se van a ir de espalda. No, pero es real. porque es lo mismo que va a ocurrir con la introducción de un tampón o la copa menstrual. O sea, eso no va a afectar en nada el hecho de que una mujer no haya tenido ningún tipo de relación sexual penetrativa, ¿cierto? Entonces no va a verse afectada, lo pueden utilizar. Realmente es más de pronto abrir un poco la mente y darnos cuenta que hay otro tipo de métodos de planificación, aparte de lo que todos sabemos, de lo que nos dice la amiga en el colegio o la vecina, que son las pastillas y la inyección. Hay muchas otras cosas más, por lo tanto hay métodos para todas las mujeres y no existe un método, una mujer que no pueda adaptarse a alguno de estos métodos, ¿sí? La idea es que ustedes siempre conozcan todo lo bueno y lo malo de los métodos para que puedan tomar una decisión saludable que las pueda llevar a planificar su vida sexual y, lo mejor de todo, a no tener embarazos no deseados. ¿Qué opina Natalie de la planificación en pacientes menores de edad? ¿Qué opino de la planificación? En la ley colombiana está muy definido que toda paciente menor de 14 años incurre en violación y no debería tener relaciones sexuales con nadie, así tengan la misma edad. Lastimosa, no, digamos lo que eso es la ley y así debería ser. Cuando muchas de las pacientes que acuden a nosotros menores de 14 años deben acudir con una persona que sea mayor de edad y tenemos que dejar todo muy claro porque en alguna ocasión nos tocará informar a los entes legales qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? Cuando una mujer puede tener relaciones sexuales libremente según la legislación colombiana a partir de los 14 años. Ahí sí no hay mamá que valga, ahí sí no hay tía, ahí sí no hay primo, ahí no hay nadie mayor de edad, mayor de 18 años que pueda definir sobre mi vida sexual y sobre mi planificación. Entonces cuando yo cumplo 14 años decido y puedo ir sola a una consulta y a una asesoría y puedo definir con qué quiero planificar y nadie puede definir sobre mí, sobre lo que yo deseo. Que es importante, aunque sea una menor de edad y aunque escandalice mucho a los padres, porque obviamente los padres nunca quieren que sus bebés crezcan, hay que entender dos cosas. ¿Qué prefiero yo? ¿Tener una niña de 14 años planificando o una niña de 14 años embarazada? Entonces lo principal en la educación sexual es ayudar a nuestros jóvenes y a nuestras niñas a tener una responsabilidad sobre su cuerpo, ¿sí? El hecho de que ya haya una oleada hormonal en su cuerpo y empiecen a ver los niños o los hombres con otros ojos y a empezar a sentir deseo sexual es algo propio del ser humano, es algo que es para lo que estamos diseñados, para la reproducción y para tener hijos. Por lo tanto, para controlar la sobrepoblación y para planear nuestra vida, pues para eso están los métodos de planificación. Entonces, una niña de esas características a veces es muy difícil, los padres no lo aceptan tan fácil, pero siempre hay que pensar en esto. ¿Qué prefiero yo? Aumentar la mortalidad. Una niña de 14 años no debe pasar por un embarazo, no está preparada mentalmente. Tal vez física sí, porque ya está menstruando y probablemente hay niñas de 14 años ya muy desarrolladas, pero no es lo deseado. Se aumentan los riesgos de un embarazo, los riesgos de las complicaciones, de mortalidad. Una niña de 14 años mentalmente no está apta para criar un niño, se irrumpen sus estudios, no puede progresar y puede aumentar la pobreza. Entonces vamos a sacarnos un poco de la cabeza ese tabú y vamos a traer nuestras niñas a planificación. Hay que buscar y hay que asesorar. Aparte de todo, siempre que va de la mano de la planificación, siempre también va de la mano la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, que será motivo de otro video. Pero siempre utilizar el preservativo. El preservativo no lo vamos a hablar como método de planificación porque su eficacia anticonceptiva no es la mejor, pero sí nos va a reforzar ya estos métodos. Entonces, si un método de estos tiene una eficacia un poco inferior del 96% de eficacia, o sea, de 100 señoras que utilizan esto, 4 a 6 puede quedar en embarazo aún tomando el método bien.
recomendado siempre es mezclarlo con un método no hormonal, o sea, no 2 pastillas diferentes, sino unas pastillas con lo más fácil, el preservativo. Entonces, de una vez, aumento la eficacia anticonceptiva utilizando el preservativo y me protejo contra las enfermedades de transmisión sexual, VIH, hepatitis, sífilis, herpes y el VPH. Entonces, ¿qué más? ¿Más preguntas? Yo por acá nos dicen que cuál sería el método ideal para la lactancia y tenemos otra pregunta sobre los anticonceptivos inyectables trimestrales. ¿Por qué digo las dos? Porque tienen que ver. La lactancia decimos entonces que solo progesteronas, las pastillas de solo progesterona, la T de cobre que es de larga acción que hablamos la vez pasada, la inyección trimestral que solo tiene progesterona. Entonces resulta que la inyección trimestral que solo tiene progesterona es una inyección que a largo plazo puede producir cambios en el hueso, síntomas como si uno estuviera en menopausia y hacer que ese huesito se desgaste antes de tiempo. Entonces, si la mujer no está lactando, es recomendable que cambie de método y no se quede con él, que hay mujeres que se quedan 3, 5, 6 años con él, porque es muy marcado el cambio que hay a nivel del hueso por el componente que tiene la inyección trimestral. Entonces, no lo recomendamos como método para continuar planificando después de la lactancia. A largo plazo ya les explicamos los otros que tienen muy buena efectividad, pero sí, en la lactancia es un muy buen método para planificar la inyección trimestral. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ¿qué recomendamos? Planificar siempre, desde la niña que está comenzando sus menstruaciones hasta la señora que ya está fallando en sus menstruaciones. Eso, que menstrue cada 3 meses, cada 4 meses, no quiere decir que esté en menopausia. Menopausia es 12 meses de ausencia de la menstruación. Por lo tanto, una mujer en perimenopausia puede quedar embarazada. No queremos que una señora a los 48 años esté embarazada. Siempre tenemos que pensar que una mujer que menstrua es una potencial embarazada. Por lo tanto, siempre debemos ofrecer métodos de planificación. ¿Qué utilizar? Existen unos criterios llamados los criterios de elegibilidad de la OMS, en la que nosotros los médicos nos basamos según las características de cada persona a elegir entre esta infinidad de métodos. Después de que nosotros aplicamos esos criterios, vamos a tener 3 o 4 métodos que se van a aplicar muy bien a cada una de ustedes. Al discutir lo que siempre discutimos, la eficacia, lo bueno, lo malo, la toma, el costo, todo, ustedes son las que deciden. Está totalmente identificada que una mujer que se acepta y que es la que decide el método con el que va a planificar, es una mujer que va a utilizar ese método a largo plazo. Mientras si el médico es el que escoge su método, ustedes van a estar más aburridas y van a dejarlo más rápido. Y dejar un método sin la previa autorización o sin la previa guianza, pues, o ¿cómo puede ser? Guía del médico, sí, va a ser una paciente a la que le va a fallar el método y va a quedar en embarazo, y es lo que no queremos. Tampoco hemos hablado de los métodos de emergencia, pero creo que no es lo ideal. Sí, en este momento no sería como el post para eso. Es eso que les decía Lina, es muy importante. Miren que una consulta de planificación familiar no es una consulta de pasillo que muchas veces nos escriben por Facebook. Por favor, me dicen con qué puedo planificar. Y necesitamos tener mínimos sus criterios de peso, talla, presión arterial, antecedentes suyos, antecedentes de la familia, cada cuánto menstrua, cómo menstrua, si le duele, si no le duele, si le sale acné. Son mínimo unos 15 criterios que tenemos que tener en cuenta como para decirles a ustedes qué tipo de método. Porque esto ya no es como antes, que eran 2 cajas de planificación, independiente tuviera 50, tuviera 12 años, independiente si le llegaba cada 15 días o cada 30 días, o si le llegaba mucho o poquito, las mamás tenían que planificar o con este o con el otro y punto, ya no. Tenemos muchos para cada mujer. Entonces no se acepta tampoco que ustedes lleguen y nos digan, no, es que a mí no me sirve nada. Es imposible que no les sirva nada, porque nada es mucho lo que tenemos para ofrecerles. Pero sí tiene que ser personalizado. No se cuenta el hecho de que nos consulten de esa manera, que sea por WhatsApp, y perdonen que no les respondamos ahí mismo el método que ustedes están esperando, pero es que queremos es que ustedes tengan un muy buen método que sea acorde a lo que ustedes necesiten y salgan muy felices con lo que ustedes van a utilizar. Bueno, nos preguntan si el anillo vaginal es útil o lo puede utilizar una paciente con síndrome de ovario poliquístico. La respuesta es que sí. ¿Para qué se utilizan los métodos de planificación o las hormonas? Porque ya sabemos que todo esto es para evitar un embarazo. ¿Para qué utilizamos también las hormonas en pacientes con síndrome de ovario poliquístico? A grosso modo, la paciente con ovario poliquístico va a presentar episodios en los que no va a ovular cada mes. Eso se traduce en menstruaciones cada 3, 4, 6 meses o inclusive no va a menstruar.
Esa ausencia de la menstruación no va a significar que no va a tener hormonas, va a tener muchas hormonas y van a estar tan desorganizadas que a nivel del útero va a producir crecimiento excesivo del tejido endometrial. El tejido endometrial es el tejido que hay dentro del útero, que es el que va a producir la menstruación cada mes. Como esa paciente no va a ovular, no se va a cumplir el ciclo, ese tejido endometrial va a crecer exageradamente, que se va a ver en menstruaciones. Las pocas veces que va a menstruar, menstruaciones muy abundantes. Pero el problema no es ese, no es menstruar o no menstruar muy abundante. Es que ese crecimiento exagerado durante muchos años de su vida va a aumentarle el riesgo a esa persona de sufrir cáncer de endometrio. No queremos que tenga un cáncer de endometrio. Por lo tanto, siempre es recomendado que una paciente que tenga este diagnóstico debe, idealmente, siempre estar protegida hormonalmente, ya sea con la pastilla, sea con el anillo, sea con la inyección o con el dispositivo intrauterino hormonal, pero siempre debe proteger su endometrio para evitar esta enfermedad. ¿Otras preguntas? Perfecto. Creo que ahí. Bueno, fue un gusto para nosotros haber estado con ustedes. No tenemos más preguntas. Espero hayan al menos como salido de muchas dudas respecto a los anticonceptivos. Miren nuestro post que tenemos pasado en cuanto a métodos y planificación de largo plazo, donde hablamos del dispositivo no hormonal, del hormonal, del subdérmico. En ese les aclaramos muy bien las dudas respecto a esos. Creo que les quedamos debiendo todavía métodos de planificación de emergencia, que ese será otro que tenemos pendientes. Estamos también muy pendientes de iniciar unas charlas frente a frente con ustedes para que resuelvan todas sus dudas. Eso van a ser un momento muy chévere, eso ya lo tenemos a punto de salir, para que estemos todas tomándonos un coctelito y con cóctel ahí sí que más dudas les resolvemos y más charlamos frente a estos temas, porque acuérdense que estamos sin tapujos. De mujer a mujer, las esperamos en nuestra próxima ocasión. Muchas gracias.